La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. ¿Cómo te sale? Como cada miércoles nos juntamos hoy día en la tarde a conversar con distintos invitados. Muy buenas tardes a todos, a su familia. Muchas gracias por estar ahí en vivo conversando con nosotros. Acuérdense que pueden hacer sus consultas al WhatsApp que aparece en pantalla y donde pueden ahí preguntar las diferentes cosas que quieran preguntarle a nuestro invitado. Hoy día estamos acá con Gabriel Rojas. Gabriel es consejero regional y la idea es que se presente para que te conozcamos un poquito para saber quién eres y qué nos puedes contar de ti primero. Muy bueno. Primero que todo, muchas gracias Priscila por la invitación, encantado de estar acá en Molina y por supuesto un abrazo a toda la gente que nos está viendo en estos momentos y hacer como un resumen, dices tú, como parte del currículum. Algo personal. Bueno, soy Gabriel Rojas, consejero regional. Asumí el año 2014, este es mi segundo periodo como consejero regional, tenía tan solo 28 años cuando salí electo por primera vez por la provincia de Talca. De profesión soy abogado y de hobby soy bogador, soy remero, soy incluso campeón sudamericano de remo. ¿Pero de remo, en Constitución? ¿en serio? Sí, así Mira. que salimos subcampeones nacionales el fin de semana pasado y le mando un saludo también al Club de Remo Los Mauchos de Constitución y todo el aguante a los muchachos y sobre todo a mis compañeros de equipo que nos fue súper bien. En Puerto Varas estuvimos. ¿Y cuántos participan en el remo, en el bote que van? ¿Cómo? Es un bote de cuádruple. Somos 4 remeros y que bueno, remamos desde los 12 años, así que nos conocemos bastante bien. En Paraguay este año nosotros obtuvimos el oro sudamericano y ahora tenemos la competencia en Brasil el próximo año 2020. Oye, eso de ser remero es como un buen ejercicio para el trabajo en equipo. Sí, y por sobre todo para la salud mental, porque estar en el río, en la naturaleza, practicando deporte de verdad, te aleja todos los problemas que uno en la política y como abogado pueda tener, así que lo recomiendo. ¿Y en lo personal, casado, soltero, con hijos? Estoy en pareja, mi compañera se llama Linda Pérez y tengo un hijo que se llama Gaspar Rojas, que tiene 1 año 11 meses. Ya. Sí, Bien. chiquitito. Sí, está en una edad complicada ahora, llegando a los 2 años, pero súper bien. Bien. Sí, bien. contento. Ahí conocimos un poquito ahí de quién es Gabriel. Claro, es una pequeña síntesis. Tú te desempeñas como consejero regional. Sí. ¿Qué significa, que le expliquemos a la gente qué significa ser consejero regional? Porque como que no se entiende mucho. Normalmente la comunidad está acostumbrada a ver a los alcaldes, a ver a los concejales, pero esto del consejo regional como que no se entiende mucho. ¿Cuántos consejeros son? ¿Qué labor cumplen? Mira, Priscila, esa es una pregunta súper importante porque durante todos estos años hemos tenido un largo peregrinar en explicar a la comunidad qué es lo que hacen los consejeros regionales. Y muchas veces nos confunden con los concejales o con otras autoridades, pero lo principal, y yo siempre lo grafico de la siguiente manera, que a nivel nacional tenemos que pensar ya en una pirámide, donde en la cúspide está el Ejecutivo, el Presidente de la República y el Congreso. En las regiones está el intendente y el consejo regional, que vendría siendo como una suerte de parlamento chiquitito de la región, y en las comunas están los alcaldes y los concejales. En esa pirámide nosotros nos ubicamos al medio y los consejeros regionales, nuestra principal función es la distribución de los recursos de la región y también generar la inversión pública, ya sean hospitales, caminos, puentes, etcétera, pero también tenemos un rol que muy pocos consejeros regionales hacen, que es el rol de fiscalización, en donde no tan solo sirve la entrega de los recursos, sino que también uno tiene que fiscalizar que estos recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos sean bien ejecutados. O sea, son los recursos que llegan a la región y que se distribuyen por todas las comunas. ¿Cuántas comunas somos en la región? Tenemos 30 comunas en la región del Maule y consejeros regionales somos 20 consejeros. Y esos se eligen por provincia, por la provincia de Curicó, dentro de los cuales se encuentra la comuna de Molina, provincia de Talca, provincia de Linares y provincia de Cauquenes. Y en conjunto conformamos un cuerpo colegiado que somos 20 consejeros y consejeras regionales. Siempre se habla, y yo he escuchado de que de repente pasa
que a fin de año como que les queda mucha plata y a Claro. veces la tienen que devolver al gobierno. ¿Eso es un mito o es realidad? Mira, principalmente es un mito, porque ahí los consejos regionales siempre trabajan durante todo el año para ejecutar los recursos. Lo que sí ocurre es que muchas veces a final de año se empiezan a comprar cosas para poder ocupar los recursos que muchas veces no son tan necesarias. Entonces, desde ahí lo importante del trabajo del intendente con el Consejo Regional es de construir una planificación estratégica de cuáles son las necesidades de las 30 comunas de la región del Maule y en virtud de ellas también colocar las necesidades para que sean aprobadas de parte de los consejeros. Y los proyectos que llegan, o cómo se asignan los recursos, porque el intendente es el que coloca en tabla lo que ustedes deciden. Pero eso que se coloca en tabla tiene que ver con los proyectos que presentan las distintas comunas. Por un lado, hay proyectos como los fondos regionales de inversión local, que los municipios son los que postulan, y esa tabla se coloca en virtud de los proyectos que se encuentran validados técnicamente para ser presentados en la tabla de parte del intendente, y nosotros la discutimos en el Consejo Regional. Pero también hay una serie de proyectos que son propuestos por los mismos consejeros y consejeras regionales que determinan la posibilidad de poder construir políticas públicas regionales. Por ejemplo, en el caso de Cultura, yo fui 4 años presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio, y antiguamente los recursos mayoritariamente se entregaban a una sola institución, que era el Teatro Regional del Maule, que eran cerca de 960 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasó? Yo consideré que esa situación era sumamente injusta, porque también en las comunas tenemos teatro, que muchas veces para lo único que se abrían era para la licenciatura de cuarto medio. Entonces, siempre grafico con ese ejemplo, pero era verdad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos estos recursos de cultura, los dividimos para los teatros comunales, dándole la posibilidad de que pudieran postular, y también una tercera patita que era la postulación de las organizaciones culturales, que para que pudieran postular este fondo. Entonces, esa política pública que se construyó por allá por el año 2015, que la encabecé, hasta el día de hoy ha permanecido, y eso habla de que fue una política pública que transversalizó los recursos regionales y dio la posibilidad de democratizar los recursos que son de todos los Por eso chilenos. es que nosotros como comuna también Pueden tenemos postular. la posibilidad de postular, y son normalmente 20 millones de pesos los que nos llegan anualmente para el Que teatro. esperemos que se mantengan. Que esperemos que se mantengan. Nos han cortado la cola así en el último completamente. tiempo. Y por eso también es importante que la gente tenga cultura cívica, en el sentido de que no basta tan solo votar por un concejal, por una alcaldesa, por un consejero regional, sino que también es sumamente importante la votación nacional, porque los intendentes, por ejemplo, son lamentablemente designados por parte del presidente de la República, o sea, no tienen un mérito de elección popular, sino que el mérito es de confianza política, y eso también determina de que los intendentes coloquen los proyectos de los municipios de su confianza política, y eso al final del día, ¿qué es lo que conlleva? A que los recursos que son de todos los chilenos, más allá del color político del alcalde, queden algunos rezagados y otros con muchos recursos, y eso no es justo. O sea que las instituciones, por ejemplo, un club deportivo, un centro cultural, puede postular también directamente al Consejo Regional, hacer su postulación. Y ahí hay otro fondo que es el fondo del 6%. Y el fondo del 6% es el 6% del total que tenemos en la región de la torta. Si uno lo imagina como una torta, el 6% va para las organizaciones culturales, deportivas, sociales y de medio ambiente, y también ahora las de seguridad pública. En todas esas líneas de postulación, las organizaciones con personalidad jurídica sin fines de lucro, que tengan a lo menos 2 años de antigüedad, pueden postular. Y en ese sentido es muy importante, porque son fondos que les permiten desarrollar actividades a las distintas organizaciones y que directamente las postulan como organización al gobierno regional. Sí, nosotros como comuna de Molina, en ese sentido hemos ido cada año avanzando mucho más en la postulación de los proyectos que tú dices, de deporte, de cultura, seguridad pública. pública. Y también de seguridad pública. Tú hablaste del tema del intendente, de que es designado. Exacto. El intendente es de confianza, digamos, del presidente de la República. Nosotros ahora cambió la ley y vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestro intendente. Claro, que ya no se va a llamar intendente, sino que se va a llamar gobernador regional. Ahora, la figura de los gobernadores que nosotros conocíamos eran provinciales, pero ellos van a ser delegados presidenciales, y el gobernador va a ser el gobernador de la región, o sea, va a ser el presidente de la región del Maule, y eso es súper importante como un paso de poder democratizar las regiones, para que las regiones tengan mayor autonomía, y eso el próximo año. Y una pregunta así personal, no sé si la puedes contestar, pero ¿tú tienes aspiraciones de ser gobernador? Completamente, ¿De ser sí. qué? ¿Alcalde, gobernador? No. Porque llevas ¿cuántos años? 8 años de Ahora, consejero. claro,
Tengo 6 años. De consejero 6 años regional. de consejero regional y efectivamente a mí me gustaría dar el paso, yo creo, por dos cosas. Uno, porque es importante también que en la región vayamos renovando los rostros políticos, o sea, que también las personas que somos jóvenes podamos ocupar espacios importantes y sobre todo en una región que tiene mucho potencial turístico, industrial, pero que más allá del color político del intendente de turno ha tenido un rezago importante. Nosotros en los niveles de desarrollo humano y económico siempre estamos en los últimos lugares, o sea, la única región que nos gana en los últimos lugares es la Araucanía, pero la Araucanía porque tiene un problema interno de violencia a través de lo que son las comunidades mapuche con el Estado de Chile, y la región del Maule estamos solamente por sobre la Araucanía. Entonces tenemos un potencial enorme. Siento que se han desaprovechado muchas oportunidades. En el gobierno regional hemos dado hartas propuestas respecto de empleo, hartas situaciones sobre mejorar la salud, por ejemplo, pero quedan ahí porque finalmente uno como consejero solamente puede proponer, pero es el intendente el que finalmente conlleva. El que coloca la Claro, el que coloca la tabla. Por lo cual me gustaría... Pero igual hay comisiones de trabajo donde van definiendo los temas. Nosotros tenemos distintas comisiones, como les decía, la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio, de Salud, de Seguridad Pública, entre otras. Y por eso es importante que podamos definir a un gobernador regional el próximo año que sea electo democráticamente. Eso es muy importante. Entonces, de que la gente pueda decidir. Las próximas elecciones que vamos a tener en octubre del 2020, van a ser con varios votos. Viene con el voto de alcalde, con el voto de concejales y con el voto de gobernador regional. Gobernador regional. Sí. Ya, pero a propósito de votaciones, tenemos como antes algunas consultas ciudadanas a propósito del estallido social. No sé si Rocío, que está detrás ahí de las cámaras, ¿tiene alguna pregunta para Gabriel? Buenas noches, alcaldesa. Así es, había una pregunta que ya la contestó, que era si iba a ir de candidato a gobernador regional y efectivamente sí. Primero tenemos, perdón Rocío, un proceso de primarias, donde las primarias sean de la oposición y primarias de gobierno, de un grupo de nombres se va a determinar finalmente quién va a ser el candidato tanto de la oposición como del oficialismo en las próximas elecciones. Entonces, antes de llegar a la papeleta, lo primero es poder ganar las primarias. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, Rocío? Sí, bueno, en realidad le mandan saludos a Gabriel, qué simpático el invitado. Muy conectado con la realidad nacional, de parte de don José de la Seguro Social. Ah, ya, saludos a don José también. También saludos de parte de Joana, porque sabemos que hace un trabajo muy importante en el gobierno regional. Y muchas gracias, también hay una pregunta que tiene que ver con la consulta ciudadana. ¿Cuál es la diferencia entre convención constitucional y asamblea constituyente? Mira, es una pregunta súper importante porque la mayoría de la gente o muchos políticos, muchos parlamentarios que suscribieron este acuerdo señalan que prácticamente lo mismo la convención con la asamblea. Y espérate, antes de contestar lo de la Rocío, porque hay una pregunta antes que esa, y que tiene que ver con que si tú estás de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución. Primero eso. O sea, lo primero, yo estoy completamente de acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución, nacida en democracia y que sea participativa. Porque durante la historia de Chile siempre hemos tenido constituciones que nacen a través de episodios de violencia o de crisis institucional. 1833, la de 1925, la de 1980, son constituciones que fueron nacidas no desde la ciudadanía, sino que fueron nacidas desde el gobierno de turno o la dictadura de turno que impone un ideario político, ideológico a una sociedad. Por lo cual yo creo que la Constitución, que es el marco que rige el funcionamiento social, tiene que ser nacido en democracia si es que queremos ser una república consolidada y participativa. Así que la primera respuesta es sí, estoy de acuerdo con que tengamos una nueva Constitución y que sea nacida en democracia. ¿Y cómo se hace entonces la nueva Constitución? Y ahí respondemos a la pregunta que estaba haciendo Rocío. Y ahí pasamos al segundo episodio. A mi juicio, yo creo que la Asamblea Constituyente es el espacio más democrático, amplio y participativo en el cual la mayoría de la gente, indistintamente de su credo religioso o sector político, pueda participar, ya que es un espacio que todas las personas pudiesen postular libremente para poder convocar y construir la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente no tiene quórum determinados por acuerdos políticos anteriores, sino que establece sus propios quórum y formas de funcionamiento, a diferencia de la Convención, porque la Convención es, a través de este acuerdo político, si gana la postura o la elección de la gente por convención, la Convención va a funcionar con participación ciudadana, primero que va a estar predeterminada con la misma elección
de los parlamentarios. Ese es el primer punto, o sea, que vamos a tener, se va a replicar un parlamento chiquitito. Pero en segundo lugar también tiene que asumir o respetar los acuerdos políticos que dieron origen a este plebiscito, por lo cual se tendría que aprobar 2/3, por lo cual hay 1/3 que veta la opción de la mayoría. Y eso es lo que, si nosotros estudiamos la Constitución de 1980, ha conllevado las grandes crisis políticas, porque 1/3 tiene el mismo peso que la mayoría, y lo que yo entiendo como democracia es que el 50+1 es el que debiese primar. Ok, entonces esos son los cambios que hay que hacer. Exacto. ¿Qué otro cambio de la Constitución? Bueno, hay que hacer un análisis profundo de todos los artículos y ahí ir definiendo cuáles son los cambios que se necesitan hacer. Sí, yo primero creo que la nueva Constitución tiene que tener un cambio de matriz en el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado subsidiario, un Estado que solamente puede actuar cuando el privado no puede o no quiere actuar. Por ejemplo, si en una isla tenemos una población y al privado no le es rentable ese negocio colocar un colegio, es el Estado quien está obligado a poder tener esa iniciativa. Pero ¿qué ha conllevado eso? De que, por ejemplo, la industria estratégica de Chile, ya sea el litio, que el litio es súper importante, sobre todo por la batería de los celulares, de las cámaras, etcétera, finalmente nosotros lo que hacemos es entregárselas a concesiones de privados que las explotan, pudiendo el Estado de Chile construir una industria como es Codelco o denominación que sea, puede ser mixta, etcétera, no tan solo estatal, que extraiga el material y que también produzca tecnología, porque está siempre el típico ejemplo de que Chile extrae cobre de sus yacimientos, pero el cobre nosotros lo exportamos para finalmente tener que comprar los tubos de cobre que nos envían desde China. No somos capaces de poder darle valor agregado a las cosas y esos productos que el Estado tiene un rol subsidiario y eso está establecido en la Constitución. Incluso si el Estado quisiera ser una empresa pública, tendría que tener la aprobación de un quórum calificado del Parlamento. Entonces, la primera traba que existe para el desarrollo y el modelo de desarrollo del país es que tenemos un Estado sumamente amarrado y que está vetado por los quórum. Y los quórum no se podían alcanzar porque también teníamos una ley de binominal que siempre iba a haber empate en el Parlamento. Sí, nosotros vamos a tener una consulta ciudadana el 15 de diciembre, el domingo que viene, y nos interesa que la gente pueda participar. No sé si tú estás de acuerdo con esta consulta ciudadana que se va a realizar, que tiene que ver también con preguntarle. Una de las preguntas a la gente es si está de acuerdo o no está de acuerdo con la nueva Constitución. Pero lo que me llama la atención es que la pregunta 2, que se hizo a nivel de todas las municipalidades, esto es nacional, a través de las municipalidades, que hablan solamente de dos alternativas, de la Convención Mixta Constitucional y de la Convención Constitucional, pero no hablan de Asamblea Constituyente. Exacto. ¿Por qué no hablan de Asamblea Constituyente? Precisamente porque como este es un acuerdo político que determinó la posibilidad de construir un plebiscito, y antes, el próximo año, pero antes de eso salieron los alcaldes a refrendar también una mayor convocatoria ciudadana a través de las consultas comunales, existió un miedo, a mi juicio, de poder determinar como también una opción la Asamblea Constituyente, tratando de homologar un poco o pasar gato por libre respecto a la Convención Constituyente. Por eso, si bien tiene una diferencia que es la que acabo de explicar, finalmente subyace una situación que es técnica y que tiene gran implicancia para el futuro. Por eso es importante, bueno, de partida quiero saludar este espacio, saludar la posibilidad de que este 15 de diciembre los municipios también cumplan un rol activo de participación política, porque las crisis políticas, a mi juicio, se resuelven con democracia, se resuelven votando y no con militares en la calle. Sí, y esta es una oportunidad histórica. Y eso habla también de que cuando en los momentos de crisis también se puede sacar lo mejor de la institucionalidad y de los municipios. Yo creo que este es un ejercicio que debiésemos acostumbrarnos a hacer consultas, a hacer plebiscitos, porque en definitiva la democracia no es las elecciones cada 4 años. La democracia se tiene que ejercitar todos los días para que sea representativa. Mira, a propósito de lo que tú estás diciendo, Gabriel, es tan importante que nos vayamos acostumbrando a hacer consultas, que yo creo que con el tiempo cada vez vamos a usar más la tecnología también, claro, para que la gente no tenga que ir a votar y todo, sino que a lo mejor con el tiempo las vamos a hacer todas electrónicas. Pero hay mucha gente que aún no usa los sistemas modernos que existen, y la idea es que puedan ir este 15 de diciembre a los lugares de votación y hacer su proceso. Nosotros tenemos 3 papeletas, y dentro de estas papeletas, bueno, en la primera parte está la consulta que tiene que ver con la Constitución, que es lo más nacional, ¿no? Con quien elabore la Constitución, es más nacional. Estamos preguntando si está de acuerdo con que el voto sea obligatorio, sí o no.
¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy de acuerdo, que el voto tiene que ser obligatorio, sí. Porque en democracia no son tan solo derechos, sino que también obligaciones. Sí. Y es importante también recuperar la mística del voto que muchas veces los adultos mayores nos enseñan, de que ellos, a pesar de su invalidez o a pesar de su detrimento físico, ellos van, se levantan y entienden que votar es una obligación cívica. Y además para incentivar a los jóvenes, porque los jóvenes como que de repente dicen, no estoy ni ahí con participar. Ahora, a propósito del estallido social, se ha visto mucha más participación de los jóvenes, pero es importante que ellos también digan y manifiesten cuál es su voluntad y cómo las políticas públicas se van adecuando a las necesidades que ellos tienen. Completamente, y sobre todo porque vivimos en sociedad. O sea, cualquier joven, o sea, anda en bicicleta y lo atropellan, lo van a llevar a un consultorio, a una posta, a un hospital que es financiado con recursos de todos los chilenos. Entonces, eso también es parte de la democracia. O incluso, el día de mañana, si no tuvo cotizaciones previsionales, va a recibir la pensión básica solidaria que es pagada por todos los chilenos. Entonces, también hay que entender que las obligaciones, como el hecho de ir a votar, son parte de una retribución social. No es tan solo que uno viva solito en un cerro y que se la arregle por sí mismo. Exacto, ¿no? Exacto. Y también el sistema que tenemos, neoliberal, o el mismo tema de la Constitución, nos hace que por mucho tiempo privilegiemos lo individual a lo colectivo. Claro. Y es importante que también, por sobre todo, si vivimos en sociedad, pensemos en lo colectivo, las políticas públicas se orienten a lo colectivo. Y recuperar un poco lo que era Chile. O sea, si uno va años atrás, las mismas cooperativas de trabajadores construían las casas, ¿no? Uno no tenía que recurrir a una inmobiliaria, y eso les permitía tener casas de mejores condiciones y no con una deuda eterna como ocurre con la banca. Y uno puede decir, oye, ya eso era antiguo, pero si uno va a los países europeos, tú te das cuenta que el trabajo de cooperativa es sumamente importante, y la propiedad cooperativa no se encuentra consagrada en la Constitución, solamente se encuentra en la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene propiedad cooperativa, propiedad colectiva, y esos son elementos súper importantes que la Constitución tiene que estar. Y ese ejemplo que tú estás dando es muy parecido también al ejemplo que hoy día nos pasa en la comuna de Molina, por ejemplo, con los frambueseros. Claro. Los frambueseros, en definitiva, muchas veces tratamos de que se agrupen, pero existen tantas trabas que al final terminan todos separados, disgregados, y no pueden negociar en forma colectiva, por lo tanto se someten a lo que la gran empresa paga y terminan con los precios que hoy día tienen. Y eso, si uno lo ve en los distintos sectores productivos de la región, Priscila, te das cuenta de lo mismo. Las personas que tienen bosque no negocian la venta de su bosque a empresas como Arauco, por ejemplo, de manera colectiva, sino que de manera individual. Y hay un viejo aforismo que dice dividir para gobernar. Si tú vas a los remolacheros pasaba lo mismo. Si tú vas a todo lo que es el agro es sumamente parecido, y lo que pasa con la pesca también. Entonces al final tenemos pequeños nichos productivos que están todos separados y que no tienen un potencial ni para exportar ni también para colocar ellos las condiciones. Sí, hay varias preguntas que, bueno, la idea es poder invitarlos el día 15 de diciembre. Nosotros tenemos 3 locales de votación. Los locales de votación son el Liceo Polivalente para toda la gente que vota acá en Molina, la Escuela Eduardo Frei en Lontué para las personas que viven en Lontué, y el Colegio de Tres Esquinas para todas las personas que están en el sector rural. Pueden votar todas las personas desde los 14 años en adelante, que esa es otra novedad también, para ver cómo van a ir los chicos ahí, levantarse. O sea, desde primero medio hablábamos de antes, desde ¿no? primero medio pueden ir y participar. En adelante. Y la última hojita tiene que ver con preguntas comunales, que como tú bien decías, Gabriel, nos interesa saber la opinión de la ciudadanía con respecto a algo tradicional que nosotros tenemos, que es el Festival de la Vendimia, que este año queremos preguntarle a la ciudadanía qué opina, si hacer o no el Festival de la Vendimia en su versión 2020. Quiero preguntar por los parquímetros también. Nosotros como Molina no tenemos parquímetros. Qué bueno que no tengo parquímetros. Quiero preguntar a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo en tener parquímetros en la comuna, para ordenar un poco más la ciudad. ¿Tú qué opinas de los parquímetros? Mira, yo no estoy de acuerdo con los parquímetros. ¿Sabes por qué? Porque uno paga permiso de circulación. Tú sales a la carretera, tenés que pagar peaje. Y al final dentro de la ciudad tenés que pagar parquímetro. Y al final, si uno se pone a preguntar qué avance o qué mejora vial, urbanística construye los parquímetros, es cero. O sea, más allá de una empresa de turno que recauda fondos, que uno no los ve en mejoras de ciclovía, que no los ve en mejoras de señalética, si eso se tradujera en una locomoción pública más eficiente, yo aplaudiría los parquímetros, pero las experiencias que hemos tenido no van en ese sentido, sino que van en el enriquecimiento de algunas empresas que por lo generalmente tienen algunos contactos y se instalan en las municipalidades. Yo creo que hay que potenciar
el transporte público, hay que financiar también a través de incluso de proyectos regionales vías como, no sé, pueden ser las ciclovías, incluso los ferries que antes existían, también darle un avance tecnológico en eso. Si uno va, por ejemplo, a Melbourne, en Australia, en Melbourne, todo el centro, el perímetro del centro de la ciudad es un tren eléctrico que transita durante todo el día en ambas direcciones. Entonces la gente va caminando al centro y con ese ferry, con ese tren se mueve. Lo interesante de esto es que es gratis. Entonces tú todos los trámites que tienes que hacer del banco, pagar las cuentas, etcétera, te mueves en ese transporte y luego te vas caminando para la casa. No tienes congestión, no tienes atochamiento, es un clima, o sea, es una posibilidad de tener una ciudad mucho más amigable y que no implica una gran inversión pública. Claro, la idea es que la gente pueda entender, digamos, cuál es el sentido, que tenga un sentido. Si cobramos Claro. parquímetros, cuál va a ser el sentido y que realmente sea para un beneficio para toda la comunidad. Que sea un beneficio, que se traduzca en un Que se traduzca en un Creo que eso beneficio es lo para toda la importante. comunidad. Y la última pregunta que tenemos nosotros para la comuna tiene que ver con priorizar proyectos municipales. Ahí nosotros pusimos distintas alternativas y la gente tiene que elegir 3 alternativas con respecto al mejoramiento de la infraestructura de equipamiento de salud, educación municipal, el tema de mejorar las calles, veredas, señalética, ciclovía, más espacios para emprendedores y el desarrollo del turismo, etcétera, etcétera. Ahí hay que con paciencia ir a los lugares de votación. Van a haber habilitado distintas salas donde la gente se va a poder sentar y tranquilamente va a poder contestar. ¿En Talca va a haber consulta ciudadana? En Talca va a haber consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana también tiene otros elementos como es la situación de AFP, que si está de acuerdo o no con el actual modelo de AFP, y también ellos incluyeron en la Asamblea Constituyente, esto fue parte de una discusión municipal que los concejales Hernán Astaburuaga y Sixto González pusieron en la mesa de discusión y fue aprobado finalmente por el Consejo. Pero lo importante acá, y primero, como dije anteriormente, es saludar la posibilidad de participar, ya que no estamos muy acostumbrados en Chile a tener espacios de consulta. Por eso es importante también para toda la gente que nos está viendo en la región del Maule y principalmente en Molina, de que vayan, que asistan, porque es importante dar nuestra opinión, que quede esto como un instrumento también para las autoridades, para orientarnos y saber que este es el elemento objetivo que tenemos para desarrollar distintos proyectos que pueden ser locales, incluso regionales, porque aquí hay varias cosas que, si bien son comunales, en algún momento se puede generar el trabajo de interrelación con el gobierno regional. Cuando las municipalidades no cuentan con muchos recursos, hay que acudir al gobierno regional del Maule, y qué mejor herramienta y qué más democrático que tener la misma elección de la gente de Molina respecto a las necesidades que tiene. Exacto. Gabriel, ya estamos terminando o llegando al final del Se pasó programa. rapidito. Se pasó rapidito. Igual te quiero hacer la última pregunta, un poco como el resumen de todo, en el sentido de cómo te imaginas tú una sociedad ideal o un Chile ideal. ¿Cómo te lo imaginas? Así como ciertas cosas que son clave y en las cuales tendríamos que avanzar como chilenos. Mira, una pregunta súper importante, y yo podría resumirlo en una palabra, que es amor. Chile le falta amor, Chile le falta solidaridad, porque muchas veces nosotros nos jactamos de la solidaridad a través de la Teletón, pero son eventos circunstanciales. La solidaridad se construye todos los días, en donde nos hemos vuelto en una sociedad que nos envenenaron con el individualismo, en donde la persona al lado tuyo se puede caer, pero tú sigues caminando porque te enseñaron desde chico que la competencia es lo que te va a llevar al éxito. ¿Y cuál es el éxito que nos están enseñando? Tener recursos. O sea, yo prefiero que tengamos una sociedad con menos recursos pero con mucha mayor felicidad, que tengamos la posibilidad de tener la independencia también como chilenas y chilenos de nuestros recursos naturales, que tengamos un nuevo modelo de desarrollo, que tengamos una salud digna y también una jubilación digna, pero por sobre todo también que tengamos dentro del concepto de nuestras vidas más amor y menos violencia. Y lo que nos hemos dado cuenta en estos días, que hay mucha violencia dentro de la sociedad chilena, pero es una violencia también institucional, es una violencia que violenta todos los días a los jubilados, que violenta a las personas que no tienen para poder llegar a fin de mes, que violenta a aquellas personas que han muerto por negligencia del Estado al no tener una atención de salud oportuna, e incluso también le quiero mandar un saludo importante y bueno, muy grande a los familiares de todas las personas que fallecieron el domingo recién pasado en la ruta L30M entre San Javier y Constitución. Con mi colega Pablo del Río, nosotros desde hace ya más de un año estamos peleando porque esa ruta tenga una doble vía, y muere gente todos los meses.
y lamentablemente el domingo murieron niños entre 4 y 6 años. Entonces a mí me da una rabia tremenda cuando vemos que ministerios ocupan recursos y malgastan recursos en cuestiones que son innecesarias, pero en vías que son no por un tema de mejorar tan solo el turismo, sino que también por darle seguridad a nuestras personas, finalmente terminan falleciendo por la negligencia de las autoridades que priorizan en otras cosas y no priorizan en las cuestiones que desde la región estamos demandando. Tuvimos un ministro que hizo oídos sordos a la propuesta, juntamos firmas, le entregamos las firmas, bueno, y ahí tenemos los resultados. La ruta sigue igual y lamentablemente tenemos que ver que niños mueran dentro de los accidentes de tránsito en la ruta L30M. Entonces también ese es un ejemplo de que la política puede ayudar a la gente, pero la falta de hacer política es peor, porque permite situaciones como estas que son lamentables para toda la región. Cambiar el concepto de competencia que tú Claro, decías, por solidaridad. por colaboración. Sí, por colaboración. Por colaboración, ¿cierto? Y eso también va en la política, porque más allá del color político o religión que uno pueda tener, lo importante es que cuando nos eligen es para trabajar para todos y no tan solo por el sector que nos eligió a uno. Exacto. Y eso también es una lección súper importante. ¿Tú sabes cuál es el lema de la comuna de Molina? No, ¿cuál es? El buen vivir. El buen vivir. Sí. Bonito lema. Nosotros aspiramos todos los días a través del trabajo que hacemos como equipo municipal a que la comunidad tenga un buen vivir. Y ese buen vivir tiene que ver con el sentido no de competencia, sino que de colaboración entre todos y de que cada persona sea más feliz y tenga obviamente más calidad de vida. Sí, para eso vinimos al mundo, para Para ser eso feliz. vinimos al mundo. Sí. Muchas gracias, Gabriel, fue Gracias, una entretenida Priscila. conversación. Muchas gracias también por tu fundamento y lo bien que explicas y puedes contar todo eso que sientes y cómo queremos construir una mejor comunidad, una mejor sociedad. Es que si bien en el fondo soy abogado, bien en el fondo me gustaría haber sido profesor, entonces quizás por ahí va la cosa, pero gracias, la conversación fue súper entretenida y espero haber sido un aporte dentro de la discusión y haber dejado las cosas un poquito más claras para todas las personas que nos están viendo. Eso, pues, muchas gracias Listo. a nuestros auditores ahí que nos ven siempre. Gracias por compartir este espacio, gracias a ti, Gabriel. Gracias. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas Chao, chao, gracias. que esté muy Chao, bien. chao. La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buena Paz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna, usted las vio aquí. Esto fue Molina al Instante en Molina TV.